Hola a todas las personas que puedan estar escuchando y viendo esta grabación. Hoy les explicaré esta plantilla que dentro de la sociedad de debate hemos venido desarrollando aproximadamente hace 2 años y que permite que ustedes como equipo puedan preparar los argumentos, bien sea siendo un equipo a favor o bien sea siendo un equipo en contra, o también un equipo de gobierno que es a favor o proposición o en contra o oposición. Dos aclaraciones previas que quiero realizar. La primera es que esta plantilla es una guía, es decir, ustedes van y pueden realizar sus argumentos conforme al orden y a los aspectos y elementos principales que se desarrollan dentro de la plantilla. Pero ello no significa que cuando vayan a realizar su debate, bien sea virtual o bien sea presencial, la plantilla sea la única forma de poder dar su discurso. Me explico. Ustedes completan todos los elementos de la plantilla y cuando van a dar su discurso sacan la plantilla y empiezan a leer elemento por elemento por elemento. No, esto no se puede. La idea y el ejercicio del debate es que ustedes puedan desarrollar las expresiones de la oratoria, las técnicas que ésta tiene y que ustedes mismos puedan mediante el discernimiento, el razonamiento y el pensamiento crítico crear los argumentos y el discurso lógico y coherente. La plantilla es una guía, mas no es la forma única o el guión o monólogo que ustedes van a usar para dar sus argumentos en un discurso. Segunda aclaración que quiero realizarles. Esta plantilla, al principio yo sé que les va a costar porque es un poco cuadriculada. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que seguir el orden paso a paso o las características conforme se van viendo. Pero lo importante es que ustedes sean abiertos, sean positivos y la dejen entrar en su preparación de emociones, bien sean emociones sorpresas o no, que sean emociones preparadas. ¿Por qué? Porque en un principio puede que se aburran, se estresen, se enriquen y no comprendan la esencia y la último fin de la plantilla. Y es que esta plantilla en especial tiene el propósito de darles a ustedes un orden para que cuando vayan a dar el discurso sepan cómo deben hacerlo, tanto el primer orador como el segundo como el tercero. En especial el primero porque debe sí o sí tocar unos aspectos importantes. Pues la plantilla lo que pretende es que ustedes sepan qué aspectos tienen que mencionar y hacer énfasis en cada debate. ¿Por qué? Porque si se saltan un aspecto como la métrica, como la del encuadre, como configurar el debate, pues sencillamente van a haber huecos, vacíos lógicos o no va a haber claridad o entendimiento de lo que ustedes quieren dar a explicar. Entonces, teniendo claras estas dos aclaraciones y el propósito de la plantilla, voy a dar una explicación de elemento por elemento para que haya claridad. Lo primero que encontramos al abrir la plantilla es información general del debate. Es el nombre del equipo, para que ustedes lo tengan, esto en el caso en el que, por ejemplo, se preparan varios equipos y cada equipo va a hacer sus propias plantillas, los oradores que lo conforman, también es un aspecto de forma, la info slide de la moción que vayan a preparar, es decir, en un torneo si se dan 6 mociones, lo preferible e ideal es que ustedes usen 6 plantillas, 6 documentos, 6 formatos, una por cada moción. Hay mociones que tendrán info slide, que es información previa, hay mociones que no lo tienen. Si hay, lo ponen, si no, obviamente lo van a omitir. Y la moción, recuerden que la moción puede ser esta casa considera que es, esta casa es como este grupo. Nosotros somos 3 grupos de personas y la moción me plantea una tesis o una forma de debatir, contra o a favor. Hasta ahí todo claro. Ahora, después encontramos un cuadro que está dividido en la mitad. Esto tiene una función y es que esta primera mitad es el grupo de afirmativo. De la moción, por ejemplo, esta casa considera que China debería apoyar militarmente a la invasión de Rusia a Ucrania. Esta va a ser la moción del ejercicio que vamos a realizar ahorita. Entonces, primer orador
este es el pedazo de afirmativo. O sea, esta división de la tabla en toda la tabla es solamente para hacer la afirmación. Es decir, aquí van a poner un ejemplo en el que, ahorita ya como lo voy a explicar, apoyen la tesis de que esta casa considera que China debería apoyar militarmente la invasión de Rusia a Ucrania. El statu quo, las cargas de la prueba, las definiciones, todo como si fueran el equipo a favor. Y obviamente el lado contrario, pues va a ser el equipo negativo o oposición, perdón. ¿Cuál es la idea de que la tabla esté dividida de esta forma? Pues en algunos torneos, ustedes, o en la mayoría realmente, ustedes como equipo no van a saber qué posición van a tener dentro del debate. Es decir, en un torneo X se dan 6 mociones para preparar, ustedes saben cuáles son las mociones, más no saben si en la moción uno van a ser afirmativo, en la moción 2 negativo, en la moción 3 negativo, en la moción 4 afirmativo y así secuencialmente, ya que eh, el, el- 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 el bando o el grupo que les va a tocar en cada moción se lo dan 15 minutos antes del debate. Entonces, lo que nosotros proponemos desde la sociedad y lo que generalmente se hace en cualquier sociedad de debate es que el equipo prepare ambos lados del debate. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes como equipo tienen las 6 mociones y en las 6 mociones van a preparar tanto afirmativo como negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes el día del debate les sale afirmativo, pues ya ustedes dicen, listo, ya tenemos la información. Si les sale negativo, también van a decir, listo, ya tenemos la información. Pero no pueden preparar en esta moción, por ejemplo, solo afirmativo y oposición, la dejan ahí quieta. Porque si en el día del debate les sale oposición, no van a tener información. Entonces, ese es el propósito de que tengan información en ambos lados. Ahora, esta es la casilla o este primer cuadro, como lo pueden ver acá arriba, dice primer orador. Es decir, esta es la información que en teoría debe dar el primer orador. Ya después, por ejemplo, encontramos segundo orador y después encontramos al tercer orador. ¿Qué son los oradores? El látigo no hay un cuadro porque en el látigo ya es desarrollo de la práctica de ustedes. Entonces, vamos a empezar con el primer orador. El contenido, tanto en afirmativo como negativo, es igual. Nada más, por ejemplo, en aquí solamente hay este punto que es diferente y ya lo voy a explicar cuando esté, pero el resto solamente vamos a centrar, por ejemplo, en afirmativo. Entonces, podemos encontrar acá, por ejemplo, el intro. ¿Qué es el intro? La introducción, es decir, cómo ustedes como equipo van a introducirse o a entrar o a iniciar en el debate. ¿Y cómo lo deben hacer? Encuadrando. ¿Qué significa encuadre? Generar unos elementos que permitan a ambos equipos, o sea, ustedes como afirmativo y al equipo contrario como negativo, estar en la misma línea, en la misma sintonía del debate en cuanto a información, contenidos, conceptos, entendimiento del contexto, del statu quo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque suele pasar que en muchas ocasiones ustedes entienden unas cosas, dan unos conceptos X, el equipo contrario toma otros conceptos y terminan hablando en cada argumento de ideas totalmente opuestas. O pasa también que terminan ambos equipos dando los mismos argumentos, es decir, apoyando un mismo lado. Esto se le conoce como debate paralelo y es más difícil para el juez y también para ustedes les quita puntos porque no entienden el espíritu de la moción y el espíritu del debate para cada equipo. Entonces, lo que busca el intro, y por eso se los pongo entre paréntesis, encuadre el debate, es esa explicación, aclaración que ustedes van a hacer de forma previa para que se pueda entender y para que digan, ok, tanto ustedes como negativo, como yo como propositivo o afirmativo, vamos a estar en esta misma línea, en esta misma sintonía y de aquí no nos vamos eh, a salir o no vamos a cambiar nuestros discursos. Entonces, una vez teniendo ese aspecto claro, iniciamos con lo primero, ejemplo retórico y estratégico. Sé que esto ahorita puede entenderse un poco, una forma un poco compleja, diferente, distinta. Pero mire, véanlo en estos siguientes términos. Por ejemplo, estamos aquí hablando. Esta casa considera que China debería apoyar militarmente la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, un ejemplo retórico y estratégico es plantear un caso diferente, obviamente, al que se está planteando en la moción, y que vaya en línea o que genere la imagen o la explicación de lo que ustedes quieren lograr. Me explico.
En el equipo afirmativo en esta moción están de acuerdo que China va a apoyar militarmente la invasión de Rusia a Ucrania, dando obviamente apoyo militar a Rusia. Entonces, un ejemplo retórico y estratégico sería, por ejemplo, cómo Estados Unidos apoyó a X país para combatir el terrorismo en X país, o cómo Estados Unidos apoyó militarmente a X país para preservar o dar regreso a la democracia en este país o en otro país. Entonces, ustedes lo que están mostrando es cómo ese apoyo militar, que por ejemplo en ese caso retórico y estratégico hizo Estados Unidos, sirvió para un fin o un logro último. ¿Y es por qué? Porque ustedes en sus argumentos van a decir es que si China apoya militarmente a Rusia va a facilitar el tiempo, puede evitar mayores pérdidas o alargar tanto la guerra que hayan gastos económicos, gastos humanos, destrucción de ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, ese ejemplo es importante porque es una forma o suerte de abrebocas al juez y al equipo contrario de lo que ustedes van a defender. La métrica. La métrica es hacia dónde se va a direccionar el debate. Es qué aspecto es importante o crucial y que van a desarrollar en el desarrollo del debate, valga la redundancia. Entonces, en este caso, un ejercicio de métrica sería en qué mundo, entienda ese mundo como en el mundo de afirmativo con sus argumentos y en el mundo de oposición con sus argumentos, en qué mundo hay un mejor desarrollo de la invasión de Rusia a Ucrania. Si China apoya militarmente o si China no apoya militarmente. Entonces, ¿en qué mundo hay un mayor eh, desarrollo de la invasión de Rusia a el ejemplo? Caso, caso en que Estados Unidos apoyó la invasión de X país a Y a M país para, para preservar la democracia. Listo, tenemos ya el ejemplo, tenemos la métrica. El statu quo. El statu quo es cómo, o sea, la traducción sería como estado de cosas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo está actualmente el mundo respecto a la emoción? Entonces, por ejemplo, actualmente ya lleva más de un año y medio la invasión de Rusia a Ucrania, ha cobrado tantas vidas, ha tenido tal impacto en la economía de Rusia, tal impacto en la economía de Ucrania, el apoyo militar o el desarrollo militar, cómo se ha hecho. Esto conlleva una afectación económica, social, política, tensiones en Europa, tensiones a nivel mundial, una inflación a nivel mundial, una recesión. Entonces, ese statu quo es explicar cómo está el mundo en la actualidad. Es el estado de las cosas. ¿Cómo están las cosas actualmente? Es cómo están las cosas en la actualidad. Obviamente, esta moción es real, o sea, es una temática que existe en el mundo real, pero pueden haber mociones de Disney o basadas en una película, yo que sé, Rápidos y Furiosos. Entonces, el statu quo es centrarse, obviamente, en cómo está en la película, en la serie, en el mundo de Marvel, en el mundo de DC, etcétera, etcétera. Ya dependiendo del tipo de emoción, pues el statu quo puede ir variando. Cargas de la prueba. Este es un aspecto que se toma mucho, por ejemplo, en derecho. Para los que no saben, yo soy estudiante de derecho. Y las cargas de la prueba es, usted acude en un proceso ante el juez y usted tiene que probar lo que usted está diciendo. Y es como usted tiene la responsabilidad de probarme esto, esto y esto. En debate, ¿cómo se toman las cargas de la prueba? Es qué aspectos o elementos dentro de la moción usted tiene que desarrollar sí o sí dentro del debate para que haya un abordaje completo de la moción y para que haya un entendimiento de lo que usted está diciendo. Entonces, por ejemplo, voy a resaltar acá. ¿Por qué? ¿Por qué apoyar militarmente y por qué la invasión de Rusia? Esas tres van a ser las cargas de la prueba. ¿Cómo las identifica uno? De la propia lectura de la moción, porque son los elementos que le están dando a usted para debatir. Entonces, obviamente,
van a estar ahí. Entonces, ¿por qué China? ¿Por qué apoyar militarmente? ¿Y por qué la invasión de Rusia a Ucrania? Teniendo las cargas de la prueba es importante que ustedes piensen, a ver, ¿por qué dentro de estos elementos cómo van a crear los argumentos? Es decir, ustedes tienen ahorita ya, van a empezar a crear los argumentos y van a quedar respondiendo estas preguntas de forma implícita. Es decir, no lo van a hacer textual o literal. De China tal, apoyar militarmente tal, en el Rusia Ucrania tal, 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 tal. No. De forma implícita, sin que yo lo pueda leer, pero que lo pueda entender, van a responder a esta pregunta. ¿Por qué China? ¿Por qué no puede apoyar militarmente, yo qué sé, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, Francia? ¿Por qué tiene que ser China? ¿Por qué apoyar militarmente? ¿Por qué no puede apoyar económicamente o apoyar humanitariamente o apoyar políticamente? O sea, ¿por qué tiene que ser bajo un aspecto militar? ¿Por qué la invasión de Rusia a Ucrania? Entendiendo que es China la que va a hacer esto. Entonces, ¿por qué no la invasión o por qué no las tensiones en Taiwán o en la península de Corea? O el conflicto que tiene China en la actualidad con con este país que se llama, con India también tiene conflictos, con Pakistán es el país, con Pakistán, ¿por qué no? O por qué no centrarse en el conflicto en la región del Tíbet, en la región tibetana. ¿Por qué específicamente este conflicto de Rusia-Ucrania, esta invasión de Rusia-Ucrania? Entonces, ustedes en los argumentos van a decir, mira, China debe apoyar militarmente la invasión de Rusia-Ucrania, obviamente el enfoque de Rusia, porque es un gran aliado, porque ahí preservaría el bloque comunista o la resolución de la URSS, que obviamente era Rusia, China, y actualmente quedan países como Cuba, Venezuela, China, Rusia, entre otros pocos, y lo que se busca es que China apoye a sus aliados ideológicos para que estos no caigan o no terminen estando en las ondas del capitalismo. ¿Por qué apoyarlo militarmente? Porque un apoyo económico no es suficiente, porque ya Rusia ha tenido una pérdida considerable de víctimas, de soldados, perdón, porque no tiene la industria suficiente para desarrollar armamento en un tiempo pronto, récord, y China ya tiene un arsenal, tiene un campo, tiene batallones, tiene armamento nuclear, tiene armamento militar y puede ya suministrarlo de forma más fácil. ¿Por qué la invasión de Rusia a Ucrania? Porque esta invasión, si Rusia la llega a ganar, puede evidenciar cómo el bloque comunista en la actualidad, es decir, países como China, Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, están fortalecidos y no van a ceder ante las tentaciones o presiones del bloque occidental, del bloque capitalista. Ahorita, mediante este ejercicio rápido, así que lo hice y que se lo estaba diciendo, le respondí las tres preguntas y puntualmente cada pregunta puede ser un argumento. Entonces, ahí vamos. Definiciones. Son conceptos, por ejemplo, apoyar militarmente. ¿Es apoyo de inteligencia militar? ¿O es apoyo enviando soldados o es enviando armamento? Porque, por ejemplo, la Unión Europea ha apoyado a Ucrania con armamento, pero también con tecnología militar, pero también con soldados que han estado en Ucrania entrenando a personas de Ucrania. Es conceptualizar que precisamente la definición se centra en definir aquellos aspectos que pueden generar como dudas, inquietudes de cuál será la definición más acertada dentro del desarrollo del debate. Y ya iniciamos el primer argumento. Se les ha ido explicando cómo nosotros desarrollamos los argumentos bajo una premisa, una estructura rígida que es ARE o ARE, que es afirmación, razonamiento, evidencia, impacto y la comparación. La afirmación es una tesis, es una frase corta, o sea, no mayor, por ejemplo, a 15 palabras, a 20 palabras, en la que ustedes van a resumir lo que van a explicar a posteriori. Entonces, por ejemplo, China debe apoyar la invasión porque evidencia el potencial de los países comunistas en el mundo, en la actualidad. Entonces, mediante esta afirmación, cuando ustedes la dicen, panel, mi primer argumento es que China debe apoyar la invasión porque evidencia el potencial de los países comunistas en la actualidad, ya el juez y el otro equipo dice, ah, ok, van a hablar sobre esto.
sea, sobre el potencial de los países comunistas, básicamente. Entonces, ahora, yo ya dije la afirmación, pero explíqueme, explíquese, razóneme. El razonamiento es decir, mire, pana, después de la disolución de la URSS en el 91, el mundo vivió una caída o ganó el capitalismo, la idea de capitalismo como el sistema predominante a nivel mundial. Sin embargo, países como China, Rusia, Venezuela, Cuba han seguido la línea comunista y han buscado unirse y asociarse en bloques, al igual que los países de la antigua República Soviética, como Kazajistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Georgia, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, han seguido y han intentado mantener lazos que permitan demostrar que aún siguen siendo importantes y relevantes en la política internacional de la actualidad. Los razonamientos son esas explicaciones lógicas, sustentadas, explicadas y básicamente mecanizadas. ¿Eso qué significa? Que yo voy dando todas las sustentaciones posibles. Es decir, ¿por qué después de la caída de la URSS o de la caída del muro de Berlín, que es cuando se empieza a ver que ya pierde peso el comunismo en el mundo, pasa eso de que pierde peso el comunismo en el mundo? Entonces, después de la caída de la URSS, se desintegró este gran país que fue importante para la Segunda Guerra Mundial. Después de la URSS, el bloque capitalista tuvo auge con la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, con la creación de la OTAN, con la creación de la Unión Europea y todos estos acuerdos que evidenciaron un poder capitalista predominante en el mundo. Entonces, el razonamiento es muy importante porque es el contenido, la esencia del argumento, es la explicación más fuerte, grande y estricta del argumento. Si ustedes no razonan bien, el argumento no tiene claridad, entendimiento, suficiencia y peso dentro del debate. Siempre tenganlo presente, el razonamiento es lo más importante y es explicar, explicar y explicar. La evidencia. Entonces, panel, mire, China ha apoyado económicamente a países como Venezuela, como Cuba, países del continente africano, para mantenerlos vivos y que sigan preservando las ideologías comunistas y le ha funcionado. Por eso aquí si apoya la invasión de Rusia a Ucrania, puede apoyar el pensamiento de la ideología comunista de Rusia y puede seguir preservándose, ya que se considera actualmente a Rusia como una potencia mundial, que por ejemplo tiene el mayor armamento nuclear del mundo, superando incluso a Estados Unidos. Esa es la evidencia. La evidencia es un sustento real, lógico, claro dentro del mundo que permite darle peso, sustento a lo que ustedes están diciendo. Entonces, ¿cuál es el impacto? Pues, panel, miren, el impacto, ojo, paréntesis, el impacto siempre asocienlo con la métrica. Entonces, ¿en qué mundo hay un mejor desarrollo de la invasión de Rusia y Ucrania? Entonces, impacto, mire, panel, si China apoya la invasión, aparte de demostrar que Rusia sigue estando importante en el plano internacional y de que preserva la ideología comunista, va a dejar que Rusia desarrolle una mejor forma de la invasión y logre los objetivos o los resultados que quiere, que es anexar su Ucrania dentro de su territorio. Obviamente el impacto lo que busca, de momento tomo un poquito de café, el impacto lo que busca es evidenciar por qué su argumento es relevante para su mundo, es decir, para lo que su casa, su grupo está sustentando y qué es la relación precisamente con la métrica. Con la métrica. ¿Por qué? Porque la métrica es lo que ustedes tienen que llegar a decir. Miren, con nuestros argumentos les probamos cómo hay un mejor desarrollo de la invasión de Rusia y Ucrania o de Rusia que está mejor con el apoyo militar de China. Si ustedes no logran responder eso dentro de los argumentos en el debate, probablemente vayan a perder. Entonces, uno de los pilares sumamente importantes es la métrica. Siempre deben de tener clara la métrica, hacer la métrica y nunca dejarla de lado, perderla de vista en el desarrollo del debate. Entonces, la comparativa es, en algunos escenarios se puede dar desde un principio, o sea, desde el primer argumento, en algunos no, eso depende del desarrollo del debate. Y es, ustedes están planteando que China debería apoyar militarmente a Rusia, la invasión, y el equipo contrario va a plantear que China no debería apoyar militarmente. La comparativa es sopesar, poner en una balanza lo que ustedes están diciendo de por qué China debería apoyar militarmente a Rusia, o la invasión, perdón, y en el otro lado de la balanza, el equipo contrario que está diciéndome, no, es que China no debe apoyar militarmente porque daña su imagen,
se desviaría o desconcentraría o deja de centrarse en aspectos más importantes como la guerra comercial que libra con Estados Unidos, como las tensiones de Taiwán, como las tensiones que hay actualmente en la península de Corea. Esta guerra no le importa, lo otro es mucho más importante, perdón. Entonces en la comparativa es decir, mire, pane, nosotros le estamos probando mediante nuestros argumentos que a China sí debería apoyar militarmente a Rusia y Ucrania, la invasión, porque le va mejor, porque le conviene, porque le sirve, o para el desarrollo de la guerra. Entonces la comparativa es ir poniendo en una balanza los argumentos de su casa con la de la casa contraria e ir sopesando, darle más importancia, más valor, más supremacía a lo que ustedes están diciendo frente a lo que los demás, al otro equipo está diciendo. Segundo argumento es igualito. Afirmación, razonamiento, evidencia, impacto comparativo. Este pedacito, que es punto de información, sirve para que cuando ustedes, por ejemplo, en este caso el primer orador, termine de dar su discurso, él pregunta, ¿hay algún punto de información? Ustedes saben que el punto de información puede ser una aclaración, una duda, una afirmación corta, breve, no mayor a 20 segundos, a 15 segundos. Entonces, cuando ustedes ya dijeron sus dos argumentos y dieron el encuadre del debate, preguntan, ¿hay algún punto de información? Si lo hay, respóndanlo. Si no lo hay, pues simplemente termina el discurso. Y ya. Esto es segundo orador. Pero bueno, antes de terminar, en el primer orador de oposición, que es igual, nada más está esto, de diferente. En el encuadre del debate de oposición del primer orador están refutaciones previas. Es decir, si ustedes ahorita lo piensan en términos de este discurso es primero, esta persona ya escuchó los dos argumentos del primer orador, escuchó el encuadre del debate y ya él va a tener refutaciones que decir o cosas para contradecir. Entonces, en este espacio de la configuración del debate, antes de dar su primer argumento, él puede refutar. Entonces, tengan en cuenta que la refutación la pueden hacer bajo el principio de las 3R, que es repetir, refutar y reforzar. ¿Esto cómo funciona? El argumento de gobierno afirmativo en este ejemplo dice que debe darse un apoyo militar de China a la invasión de Rusia y Ucrania porque agiliza los tiempos o disminuye los costos de vida y de la sociedad, la infraestructura. Entonces, la refutación bajo el principio del estrés R sería de la siguiente manera. Panel, mire, es que el equipo contrario está diciéndome que si China apoya militarmente la invasión de Rusia y Ucrania, va a reducir el tiempo de la guerra, por lo tanto va a haber una reducción en los costos de vida, en la pérdida de vida humana y en los daños a la infraestructura. ¿Hay que hice? Repetir. Es decir, dije de nuevo lo que dijo el otro, el orador de mi caso contrario. ¿Por qué? Porque así el panel va a saber que yo voy a refutar ese punto en específico. Si yo no lo repito y llego a poner una refutación en el caso de la Cámara contraria, pues va a decir, ok, pero ¿a qué me está refutando? O sea, todo el caso, un punto en específico, un argumento, una evidencia, un impacto, ¿qué cosa? Entonces yo para mí, mire, en el argumento en el que decía, o en la afirmación en la que ellos dijeron esto y esto, nosotros, y ahí viene la refutación, no estamos de acuerdo porque no necesariamente el apoyo militar va a significar una reducción de vidas humanas, o no nos explicaron cómo esto iba a funcionar. Al contrario, consideramos de que el apoyo militar va a traer nuevos armamentos, nuevas dinámicas de guerra, nuevos militares que van a hacer más presión en el territorio ucraniano y van a ir asesinando a más civiles no inmersos en el conflicto y a más militares ucranianos, como ya sucedió en la región de Bakhmut con el grupo Wagner que en apoyo al ejército ruso, entre otros. Entonces, ahí refuté y también de forma paralela reforcé. Es decir, le estoy dando con la refutación peso a lo que después yo voy a explicar o a lo que después yo voy a sustentar. Entonces, esto es un ejercicio, sobre todo este de la refutación, es práctica, 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 práctica. Entonces, termina. E igual el resto, todo es igual al primer orador, no tiene nada diferente. Segundo orador, lo mismo que le estaba diciendo ahorita. Las refutaciones. ¿Qué refutaciones tienen ustedes que hacer al caso contrario? Sigan la estructura, repitan, refutan, aquí está mal escrito, refutar y reforzar. Refutar y reforzar. E igual, entra tercer argumento. Ya les habíamos dicho, y si no se los digo, lo ideal para un debate es que cada equipo prepare tres como mínimo argumentos. Más pueden ser los que sean, cuatro, cinco, seis.
Pero lo ideal es que los tres argumentos, o sea, preparen tres primero que todo, y que los tres sean lo mejor y los puntos más centrales, importantes, llamativos, que aporten a la métrica, a las cargas de la prueba y al debate en sí. Que no hay tres, sino dos. Bueno, dos para que sean sumamente explicados, o sea, que el razonamiento sea muy bueno, que haya buena evidencia, que el impacto sea claro. Si hay cuatro, perfecto, lo mismo. Obviamente, el primer argumento que ustedes van a decir va a ser el más fuerte, con el que ustedes van a querer decir, wow, así que el otro equipo diga, wow, este argumento está muy bueno. El segundo argumento es igual de importante, pero no más importante que el primero. Y el tercer argumento igual. Es importante, pero no más importante que el primero y que el segundo. Es decir, van bajando el nivel de importancia. ¿Por qué? Porque a veces pasa que no les da tiempo de decir el tercer argumento o de decir el cuarto y el tercero resulta que era el argumento estrella del equipo. Pues no lo dicen y dicen, pucha, no dijimos este argumento que era el más importante. Entonces siempre prioricen. El primero es el más importante. Que ustedes dicen, no, esto hay que decirlo sí o sí de primero porque si no, podemos perder el debate. E igual el segundo y ya después el tercero. Para que si no dicen el tercero, dijeron, listo, ya dijimos los dos primeros que son muy importantes y con eso tenemos chance de ganar el debate. Un momento que va a tomar. Entonces, aquí lo que es, este es el segundo orador. Refuta primeramente y después plantea su tercer argumento. Y la línea del equipo. Esto significa decir qué estaban queriendo defender o probar o argumentar con los tres argumentos. ¿Por qué? Porque pues, de aquí ustedes no van a poder argumentar. Recuerden que el tercer orador no puede introducir argumentos, solo puede dar más explicaciones y refutar. Entonces, los tres argumentos que nosotros dijimos, panel, o los cuatro, o los cinco, probaban que el apoyo militar de China, Rusia y Ucrania daba más facilidades para acabar pronto la guerra y para dar una estabilidad a nivel mundial. Esa era nuestra línea. Eso era lo que queríamos decir. Ahora, y el otro, que esto es sugerible o no, es consulta el ejemplo, es decir, este ejemplo que está acá, retórico y estratégico, que ustedes vieron al inicio del discurso, consúltenlo, o sea, ténganlo presente y compárenlo con la línea del equipo. Y eso, entonces, paren, mire, que así como se desarrolló con Estados Unidos en el país X al país M, si China, como lo estábamos probando con nuestra línea argumentativa, apoya la invasión militarmente de Rusia y Ucrania, va a lograr los mismos cometidos que logró Estados Unidos, que fue preservar la democracia, restablecer bla, 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 bla. Entonces, es esa asociación entre el ejemplo retórico y la línea argumentativa para decir como, mire, este ejemplo que fue real le dio éxito y con nuestra línea del equipo le vamos a probar que vamos a tener éxito, es decir, que va a haber probabilidad de que suceda lo que nosotros estamos proponiendo y por ende podemos tener incentivos para ganar este debate. Igual, el equipo, el segundo orador de la casa contraria tiene exactamente lo mismo. Ya el tercer orador, recuerden, no puede introducir nuevos argumentos, prohibido, no se puede. Solamente puede reforzar las ideas que ya se dieron antes, reforzar y refutar. Es por eso nada más aquí está. Las refutaciones, el impacto, es decir, mire, todo lo que nosotros dijimos tiene este impacto. Y es igual entrar en la comparativa entre los casos. De aquí en este caso, en este punto, el tercer orador conoció todos los argumentos de la casa contraria y tiene todos los argumentos de su casa. De sopese, vale, nosotros le dijimos tres argumentos que iban en línea, la línea argumentativa, debe probarle esto. El equipo contrario planteó dos argumentos que querían probarle esto. Sin embargo, nosotros le demostramos porque lo de nuestro es más plausible, más real, más probable, más capaz de que suceda en el mundo actual que lo que el equipo contrario. Además, le refutamos y le explicamos cómo el primer argumento del equipo contrario no funciona, no es real, no es plausible o es muy poco probable que suceda. Por ende, nosotros debemos ganar este debate. Entonces, ya aquí esta comparativa es con los casos. Aquí ya ustedes no pueden agregar argumentos, ni ustedes ni el equipo contrario. Y el caso es lo que van a hacer a comparar. Y por último, aquí pueden poner material de consulta, referencias. Entonces, mi primer argumento, la evidencia la saqué de esta revista, de este artículo, de esta publicación. Ténganlo ahí presente para que lo puedan decir. Porque la evidencia es como un estudio de la Universidad de Antioquia demostró que tal. O un estudio realizado por el Ministerio de Educación en Colombia demostró que tal.
Esa es la autoridad que le está dando pie al argumento que ustedes van a dar. Entonces, esto es a grosso modo cómo funciona la plantilla. Siempre les voy a sugerir, sigan el orden, o sea, es importante el orden, por algo está cada elemento como está. O sea, esto no está de último porque esto es lo más importante y lo primero que ustedes van a tener que decir. E igual con todo lo demás. O sea, el orden en el que se plantea es porque es la mejor para que ustedes puedan desarrollar el debate y que generen entendimiento, claridad, suficiencia e impacto y puedan tener incentivos y probabilidades de ganar el debate. Gracias.